Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy que corresponde a macroeconomía. En macroeconomía vamos a estar viendo un tema bastante interesante. ¿Estás revisando pantalla, Fátima? Sí, profe. ¿Estás viendo la diapositiva? Sí. Muy bien, gracias. Entonces estamos en nuestra clase de macroeconomía y la unidad 4 corresponde a la medición de productos con sector público en una economía abierta. Nuestros objetivos son interpretar los resultados de medición de la producción del sector público a través del modelo ampliado, expresar las distintas razones que justifican la participación del Estado en la economía a través del diálogo en clase, así que ojo ahí, tienen que participar, y la plataforma educativa y en el caso de estudio que servirá para el desarrollo profesional. Argumentar y expresar las distintas razones que justifican la participación del Estado de una economía. Vamos a ver si alguien se está uniendo con nosotros y si Amy Paola. Bien. Nuestro contenido, el sector público y flujo circular, el sector público y la producción de equilibrio, equilibrio con los gastos de gobierno y con impuestos no proporcionales, el equilibrio con gastos del gobierno con impuestos proporcionales y la política fiscal y el presupuesto público. Como siempre, bienvenidos, buenas. Miremos el sector público y el flujo circular. En la clase anterior, yo espero que se acuerden de la clase anterior, ya que tuvieron vacaciones suficientes para también pasar estudiando todo ese día macroeconomía, supongo. Ok. Entonces, el flujo circular es un modelo económico que refleja el funcionamiento de la actividad económica, la economía de mercado, suponiendo que la economía es cerrada. Es decir, los consumidores gastan todo su ingreso y no existe el Estado y no hay comercio internacional. ¿Existen este tipo de economías? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué ejemplo podemos poner? También. Un vivo ejemplo, por lo menos se llama las empresas del grupo Verde. Ahí circula el grupo de dentro de su misma empresa. Porque está Casapela, está la licorería, entonces está circulando dentro de los mismos. Es más cerrado, entonces. Muy bien. Ok. Y en el caso de algún país, podemos poner un ejemplo. A ver, caso, es que se me ocurre a mí, pero no sé. No sé qué piensan ustedes. Caso Cuba. Dice aquí, es un modelo económico que refleja el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado, suponiendo que la economía es cerrada. Está bien el ejemplo que pusiste, pero para poner otro, a nivel internacional, dice, es decir, que los consumidores gastan todo su dinero, no existe el Estado, sí existe, en caso de ahí, y no hay comercio internacional. ¿Sí o no? Al final creo que no. Se rigen por el Estado, además, aunque sea un país, digamos que, ¿cómo decir? Bien, tiene una economía cerrada, sí, pero también se relaciona con otros países. Entonces, en este caso, pues no cabe el concepto. De alguna u otra manera. De hecho,
ahora ya tienen hasta plataformas virtuales. Entonces, y las plataformas virtuales no son hechas en el mismo país, sino que son hechas por países también internacionales, ¿verdad? Y de cierta forma también tienen relaciones con Estados Unidos. Porque imagínense la remesa que reciben. Así es. Y ahí termina una relación. Muy bien, así mismo. Así mismo. Bien, es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan dos tipos de agentes económicos. Por un lado se encuentran los hogares o las familias, que son los consumidores, y por otro lado las empresas, que son los productores. Las empresas producen, los hogares consumen. Pero incluso también a veces hay empresas que también consumen de otras empresas, así mismo, correcto, así mismo. Hay empresas que consumen de otra empresa y no materia prima, sino un producto ya terminado también. Bueno, a veces no es materia. Sí, por ejemplo, las empresas distribuidoras, que hay bastantes, ¿verdad?, que andan ofreciendo a las pulperías, por ejemplo, a supermercados. Estas empresas producen productos no que ellas producen, sino productos que le compran o le abastecen, se abastecen de otras empresas que sí son las empresas productoras. Y que también venden sus productos al por menor, digamos, o de forma mayorista, pero a pequeños y grandes, digamos, empresarios. El sector público. ¿Qué es el sector público? ¿Qué entendemos por sector público? Para mí, el sector público son todas las instituciones que se rigen por el Estado. Digamos que el Estado tiene control sobre los sectores. Ok, muy bien. ¿Y para usted? Y el Estado también lo somos por nosotros. Así mismo es, así es. Bien, leamos acá. Dice que el sector público representa a la propiedad colectiva o pública, en contraposición del sector privado, que es la propiedad individual de personas o empresas. Está representado por el Estado a través de las instituciones, organizaciones y empresas como parte o totalidad de su capital de origen estatal. Son los que nosotros, en nuestro caso, en nuestro país, conocemos como los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es prácticamente un rector de toda la auditoría que se le puede hacer a los demás ministerios, ¿verdad? O a las tomas de decisiones mismas que se toman en el país, hablando financieramente. El Ministerio de Educación, por ejemplo, también es parte de todos los ministerios de Cultura y Deporte, por ejemplo, etc. La portuaria, porque por ahí dice, a ver, está representada por el Estado con organizaciones y empresas con parte o su totalidad. Por ejemplo, Unión Fenosa. No es totalmente privado. Tiene autonomía, ¿verdad? Porque tiene parte también el Estado. Así es, así es. Entonces, la portuaria, por ejemplo, la empresa portuaria se supone que no es totalmente, es autónoma, no es totalmente dirigida por el Estado, pero tiene parte en todas las regulaciones que hace. Los componentes del sector público. Nicaragua es una república democrática, participativa, representativa. Y son órganos del gobierno el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral, los 4 poderes del Estado. Yo lo saqué de la ley, no estamos ahí echando flores. Así dice nuestra Constitución Política de Nicaragua. Entonces, en el sector público y el flujo circular están todos estos poderes que son necesarios que existan para regular. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República. Él es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Entre ellos está la Policía Nacional, que ya sabemos, ¿verdad?, que entra ahí. Se encarga de administrar, pero
iba a decir, ok, se encarga de administrar, pero quien avala las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo. Lo siento. El Poder Legislativo es el encargado de crear, derogar, reformar las normas y leyes. Lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. Está integrada por 92 diputados con sus respectivos suplentes. Entonces, el Poder Ejecutivo puede proponer, pero es el Poder Legislativo el que revisa y toma esas decisiones a través de un voto, ¿verdad? Poder Judicial. Lo siento, quiero parar la grabación. La justicia emana del pueblo y será impartida en nombre y delegación del Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley. El poder electoral corresponde en forma exclusiva a la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos. Está integrado por un consejo, el Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales subordinados. Entonces vemos que en el sector público, para que exista, en cuanto, digamos, a una organización establecida, debe tener en cuenta estos 4 poderes del Estado. En algunos países no son 4 poderes, son 3. En el caso nuestro son 4. El sector público y el flujo circular de la renta. Podemos decir que el Estado entra al flujo circular por varias vías. Primero, grabando la renta y comprobando los bienes y servicios. Es importante mencionar esta parte, cómo grabamos la renta, y es realizando las transferencias, influyendo en la cantidad de renta disponible para el consumo y ahorro. Nosotros las clases anteriores hemos hablado acerca del consumo y del ahorro, ¿verdad? ¿Qué es el consumo? ¿Qué es el ahorro? ¿Y para qué sirve? Si nosotros gastamos, ya sabemos, todo el consumo de nuestra renta, entonces probablemente no nos quede nada para el ahorro. Y el hecho de que no nos quede nada para el ahorro significa también que podemos poner en riesgo nuestra economía, si es familiar, si es empresarial. Recordemos que todas las empresas también necesitan tener un ahorro, tener un apalancamiento, un acolchonamiento. De hecho, en el último encuentro hablábamos y mirábamos cuáles eran los consejos de un señor millonario, ¿verdad? Que él ha puesto en práctica, es escritor de libros, etc. Entonces él mencionaba que es necesario invertir, hacer pequeñas inversiones. La forma de ahorrar más efectiva es hacer inversiones en otros tipos de negocios. Por ejemplo, si te dedicas a realizar zapatos, elaborar zapatos, entonces vas a hacer una fábrica o vas a invertir, por ejemplo, en un restaurante. Pero no porque vas a descapitalizar, sino de las ganancias que ya puedes meter en el banco, en vez de meterlas al banco, vas a meterlas en una nueva inversión que te va a producir más dinero y una cantidad más alta de lo que te produjera, digamos, ganar intereses en un banco. Entonces, a eso se refiere esta lógica. Bueno, en el caso de las familias, pues también se puede hacer, lógicamente, a nivel micro, ¿verdad? Comprobando bienes y servicios, las compras que realiza el Estado constituyen la demanda de bienes y servicios por parte del mismo. Debemos hacer un estudio exhaustivo. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que vamos a aportar para no comprar de más, para no, digamos, exagerar en el inventario que se necesita? Por ejemplo, la medicina nunca está de más, sobre todo en estos tiempos. Ya vemos que es necesaria, se necesita y se debe gestionar y administrar. Pero digamos que hay
cuestiones que a lo mejor pudieron haberse hecho compras de más creyendo que, ok, no sabemos si esta situación de higiene y seguridad que estamos pasando va a durar por 3 meses, como nos habían dicho, por 6 o por 1 año. Entonces, podemos hacer malas inversiones en base a suposiciones. Entonces, es mejor que nosotros sepamos bien cuál es la demanda y en qué podemos invertir. Por ejemplo, no voy a comprar, en vez de vacunas o mascarillas, que es de lo que se está hablando en este momento, voy a comprar balones. Pues es necesario que la gente se distraiga, ¿no? Y que haga, pero ahorita no estamos en esos tiempos, entonces vamos a esperar a ver qué es la prioridad y comprar bajo esas prioridades que ahorita necesitamos. El sector público realiza detracciones al flujo circular vía impuestos, que lo llamaremos impuestos netos, que son las cantidades que paga el sector privado al Estado. ¿Cuál es el sector privado? Nosotros los ciudadanos y las empresas. Una vez tenida en cuenta las transferencias que éste recibe, pues entonces hace uso el sector público de ellas. Por ejemplo, ¿quiénes son los recaudadores de impuestos en nuestro caso? Las mismas empresas, la DGI y la DGA, ¿verdad? Pagamos impuestos a la DGA, que tiene parte el Estado, aunque es una empresa también autónoma, con autonomía. Pero la DGI, aparte de la compañía, la alcaldía, Telcor, ok. Telecomunicaciones, comercial de construcción, en el MTI también. MTI, ok. La licencia. Muy bien. La Policía Nacional también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todo esto que son entes recaudadores de impuestos, pues, en algún momento van a entrar a las arcas del Estado para que puedan tomar las decisiones pertinentes. Bien, vamos a ver, me parece que alguien se está conectando y sí, Marta. Marta, bienvenida, Marta. Bien, pero todo esto son la cantidad que se recauda por medio del sector privado para hacer, digamos, todos los cambios pertinentes que requiere la administración pública. Miremos acá, esto es algo que ya se nos hace familiar porque parecido a estos flujos hemos visto otros. Aquí tenemos los mercados de bienes. Compran familias, venden las empresas. Los mercados de factores, compran las empresas, venden las familias. Y los que entran en juego son las familias que tienen sus propios gastos familiares, gastos de hogar. Las empresas que también tienen sus propios gastos en cuanto a los factores productivos son necesarios. Salarios, alquileres, intereses y dividendos, y las familias también tienen sus factores productivos y salarios, alquileres y dividendos. Esto cuando es nuestro ciclo a partir de los mercados de bienes. Miremos que existen gastos de familia e ingresos de familia. Cuando las familias gastan, entonces las empresas tienen ingresos. Ahora, tenemos los bienes y servicios por parte de las empresas y bienes y servicios también que producen las empresas, bienes y servicios que son para las familias. Y también tenemos los factores productivos que vienen de los mercados de los factores. Pago de factores, los bienes públicos,
del sector público, compra de factores del sector de las familias, de los hogares. Subvenciones de empresas, impuestos de empresa entran al sector público. Salen del sector público estas subvenciones. Impuestos de familia entran al sector público. Ayuda a familias sale del sector público para los hogares. ¿Se comprende esa parte? Ok, nosotros pagamos impuestos como familia al sector público. Ya dijimos de qué forma, de qué manera lo recaudan. Pero a través de esos impuestos, las familias tienen esos beneficios. Ahora, las empresas pagan impuestos, pero a través de los mismos impuestos, las empresas son subvencionadas, son, digamos, ayudadas de cierta forma, de ciertos aranceles, de ciertos impuestos, ciertos acuerdos que se hacen como políticos. A eso se refiere. Entonces, ¿de dónde sale el dinero del sector público? De los gobiernos. ¿De dónde sale? ¿Perdón? ¿De dónde sale el dinero del sector público? Bueno, puede ser donaciones y también de los tipos de impuestos que pagan los ciudadanos. Así es, correctamente. Entonces, el sector público no tiene nada. El sector público está acá en limpio. Mientras las empresas no paguen sus impuestos y mientras las familias no paguen sus impuestos, en el sector público no circula dinero, no hay un flujo circular. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? El flujo circular empieza en el momento en que las familias pagan impuestos al sector público, el sector público lo devuelve, digamos, no en su totalidad, pero digamos lo devuelve, regresa a las familias a través de beneficio, así es. Las empresas pagan sus impuestos, ahí todavía no hay flujo. Las empresas pagan sus impuestos, entonces entran. El flujo empieza cuando ese impuesto sale por medio de subvenciones a las empresas. Por ejemplo, las empresas de transporte. Las empresas de transporte tienen que pagar sí o sí su impuesto. Y es un impuesto que ya está determinado por porcentaje. Bien. Las empresas de transporte ahora tienen un beneficio, digamos, de combustible. Estoy hablando del transporte público. Tienen un beneficio de combustible. Ellos compran a determinado precio la gasolina, que normalmente ustedes en su moto pues la compran más cara. Entonces, ahí hay un flujo. ¿Por qué? Porque las empresas están pagando, pero tienen digamos, retroactivo. A través de ese mismo dinero que ellos pagan. Por eso decíamos, el sector público es el administrador del dinero prácticamente del Estado. Porque como bien decía, el Estado somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo novedoso ahí? Nada, ya eso lo sabíamos. ¿Sí o no? Así es. Entonces, el sector público y el flujo circular se refiere a esto. ¿Qué es lo que hace el sector público con el dinero de los impuestos que nosotros pagamos? Bien, el sector público y la producción de equilibrio. Bien. Por supuesto que el sector público también desempeña un papel importante en la determinación de la producción y el empleo de la economía mediante las políticas de estabilización. ¿Por qué? Porque si las personas no nos sentimos estables, no estamos estables, entonces muy probablemente aquí no vayan a parar inversionistas. Usted que tiene un dinerito ahí que lo quería poner a producir, todavía esté dudando en ponerlo a producir. Prueba de esto es cuando tenemos crisis política y vienen a afectarnos en que no sabemos si invertir o no en ese momento. ¿Por qué? Porque hay una desestabilización momentánea. Si usted puede consultar a alguien que le está pensando en invertir, todo el mundo dice que puede la inversión.
Después de la crisis. Ajá. Correctamente. Entonces, es precisamente porque se debe crear un ambiente de estabilización pública para que nosotros podamos decir, ok, invirtamos. No nos pasa solo a los ciudadanos de los países que estamos pasando por crisis política, nos pasa, digamos, incluso a las personas que son inversores internacionales que quieren hacer inversiones en tu país. Si ven que hay crisis política, que si ven que hay una desestabilización macroeconómica, entonces ellos, ¿qué hacen? Se quedan, forman su nicho y dicen, todo el mundo en crisis, yo soy el que voy a invertir aquí para ganar. No, se van. Empresas grandes, gigantescas, que parecía que eran las que iban a soportar, fueron las primeras en irse. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner en riesgo el dinero. El dinero es bien, así, bien tierno, bien chinchineado, ¿verdad? Es muy de cuidado. Y así lo ven los empresarios. Entonces, está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales que intenten controlar la economía con el fin de mantener la producción, el Producto Interno Bruto, el PIB, el PIB, cerca de su nivel potencial, manteniendo una tasa de inflación baja y estable. La inflación ya nosotros la estudiamos anteriormente y ya sabemos que la inflación no la hemos podido detener, nadie la ha podido detener. Y estamos hablando de los países tanto como grandes potencias mundiales como Europa, por ejemplo, Estados Unidos, en todo el lado del Norteamérica, por ejemplo, los países asiáticos. No, en ningún continente se ha podido detener, digamos. Nadie tiene un precio de hace 20 años que lo mantenga hasta hoy. A menos no lo he investigado. No debería decir que nadie. Pero no lo he investigado. Todavía no me ha salido así como que, wow. ¿Verdad? Entonces todos hemos sido víctimas de la inflación. Correcto. Y como es a nivel global, a nivel internacional, ahora nosotros estamos más conectados que nunca. Por ejemplo, si aquí sube el arroz y los frijoles de manera productiva y exportamos a un precio más caro, lógicamente significa que alguien allá, al otro lado de la frontera, lo está comprando más caro. Entonces no va a poder mantener su precio, un precio, ¿verdad?, que sea, digamos, estable, por diferentes motivos. Como dice la arroz, por ejemplo, ¿qué va a afectar? Uno, el impacto ambiental. Así es. Dos, que tal vez los insumos para producir eso tienen más caro, eso por ende tiene que subir el precio. Así es. Los procedimientos tal vez cambiaron, la compra de máquinas industriales quizás ya ha sido necesaria y ha sido una inversión, eso hace que suba el precio, aunque genere una mayor productividad, pero también ese pago de esa maquinaria tiene que salir de algún lugar, ¿verdad? De alguna inversión. El salario mínimo, ajá. Sube porque, ha subido porque se supone que porque ha subido la canasta básica, ha subido el salario mínimo. Así es. Y entonces, ¿están estables los precios del salario mínimo desde hace mucho tiempo? No. Pero hemos llegado a una conclusión de que tampoco llegan a solventar la canasta básica de un hogar de por lo menos 4 personas. Porque, por ejemplo, estás viendo que ganas 4 veces más que hace 20 años. Una suposición, ¿verdad? No lo he sacado así como. Ganas 4 veces más que hace 20 años. Pero el salario mínimo es 4 veces más alto todavía. Perdón, es 4 veces más bajo todavía que la canasta básica. O sea, que la canasta básica anda 4 veces más cara que el salario mínimo. Y estamos hablando de productos básicos. Que tu canasta básica sea reducida a su máxima expresión
para poder sobrevivir es otra cosa. Pero estamos hablando de los productos que son necesarios para tu cuerpo, para poder tener un crecimiento, un desarrollo, para que tus hijos crezcan con todos los nutrientes y las vitaminas necesarias. Pues para eso necesitas 4 veces más el salario mínimo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vos querés producir? Ok, yo quiero producir. ¿Al gobierno le interesa que vos produzcas? Por supuesto que sí. Si ellos tienen que presentar ante organismos internacionales también, ¿cuál es su PIB? Si ustedes se fijan, hay una competencia total entre los países centroamericanos para decir quién tiene el PIB más alto. El Producto Interno Bruto, el PIB, el PIB. ¿Por qué? Porque se supone que ahí estás manejando bien el país y está siendo altamente productivo. Entonces, a los gobiernos les interesa que la ciudadanía sea un país productivo. Por esa razón es que fomentan que las personas puedan hacer sus microempresas, se conviertan en pequeñas y después en medianas. Por eso es que vienen y dicen, ok, vamos a agarrar a estas cooperativas para que puedan producir y tal vez exportar. De hecho, lo que quieren es que exporten, porque las exportaciones hacen que exista un flujo circulante. Sin embargo, miremos que estamos hablando del sector público y la producción de equilibrio. Las políticas de estabilización pueden tener un carácter expansivo y restrictivo. Es expansivo cuando pretende aumentar el PIB efectivo para disminuir la brecha de producción. Y restrictivo porque trata de reducir el PIB efectivo con relación al potencial que podamos alcanzar. Entonces, ¿quién controla el PIB? Los de línea pueden participar también. El presupuesto público y la política fiscal. ¿Qué es el presupuesto público? ¿Qué se refleja? Nosotros vimos un ejemplo del presupuesto en una de las clases anteriores. El presupuesto público es que destina, y no sé si estoy seguro, que se determina el gobierno a cada sector público o institución, que sea la guía, de salud, correcto, correctamente. Dice que refleja los bienes y servicios que el Estado comprará durante el ejercicio en cuestión, y es a través de lo que bien estás diciendo, a través de los ministerios, las alcaldías, por ejemplo, municipales, ¿verdad? O cualquiera de los ministerios que estén en función pública. Durante el ejercicio en cuestión, en este caso es un año, porque los presupuestos se elaboran cada año, o sea, son anuales. Y empiezan desde mayo, pasan una revisión por octubre, noviembre, y ya deben estar finiquitados y aprobados en diciembre, para que el primer día de enero ya se pueda decir, ok, ya tenemos nuestro presupuesto general de la República del año 2021. Entonces, muchas veces nos ha sucedido que, obvio, vamos a ver las estadísticas, vamos a ver los antecedentes, etc. ¿Quién se podía imaginar que podía haber una pandemia? Eso no se logró determinar en el presupuesto del año siguiente. Tampoco nos imaginamos que nos iba a afectar a nosotros, porque estando desde el continente asiático, que bien decimos, cuando te quieren mandar lejos, ay, que se vaya para la China, no lo quiero ver, pero mira que la China te persigue hasta acá, hasta todo el mundo. O sea, antes era común decir, irse, que te mandaran a la China, era como, allá te perdés, pero no es cierto, mira, los estragos que ha hecho la China, de tanto que la mencionamos tal vez en algún momento en los dichos populares. Entonces, miremos que prácticamente estamos con una interconexión, una interrelación
de continentes a continentes, como que fuera la frontera del país vecino. Todo nos afecta y todo nos ayuda, todo nos colabora. La tecnología, por ejemplo, si no hubiese la tecnología que estamos hasta ahora, pues todo se hubiese detenido completamente. Y hubo grandes estudiosos y grandes investigadores que pensaron que todo se iba a detener y que iban a colapsar todos los sistemas. Pero ya vemos que no. Ha servido incluso de plataformas para otras microempresas que han venido surgiendo y ahora se han establecido gracias a todos los movimientos que nosotros podemos hacer a través de la innovación en la tecnología. Entonces, bueno, habla acá de las transferencias que realizarán los ingresos fiscales que obtendrán para hacer frente a los distintos gastos. ¿Qué es la política fiscal? Es la que se ocupa de las tomas de decisiones sobre los ingresos y los gastos públicos. Y además, su efecto sobre la renta nacional, el empleo total y el nivel que genera los precios. Entonces, la política fiscal prácticamente hace eso, un proceso de fiscalización para ver en qué se invierte el dinero público, el dinero del sector público. Tenemos el equilibrio con gastos de gobierno y con impuestos no proporcionales. ¿Es clave la política para la economía? Sí, no, ¿por qué? Es clave, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar la producción y el empleo. Entonces, para el PIB y que yo pueda producir, y si produzco significa o que tengo empleo o que soy empleador. Ambos somos funcionales. Son dos factores que mencionábamos muy importantes: empresa, familia. Si las empresas producen y las familias no compran, si no tienen empleo, no compran o compran menos de lo que corresponde. Hay un desequilibrio, como él dice. Así es. Y si las empresas no producen y las familias necesitan, hay escasez. Hay escasez. Y entonces los precios suben y suben. Y si me ayudan, siguen subiendo. Bien. Se busca controlar el PIB con unas tasas de inflación estables y bajas. Eso es lo ideal. Hay cosas que nosotros lo vemos como concepto, pero son las cuestiones ideales. Si nos vamos a la realidad y buscamos bien, escarbamos bien, pues nos vamos a dar cuenta que probablemente por eso es que tenemos las crisis que tenemos, y no a nivel nacional, a niveles latinoamericanos sobre todo. Vamos a Sudamérica y vemos ahí. Son países altamente industriales, productivos, con gran capacidad, pero con crisis inimaginables, tanto políticas como económicas. Y es que correcto, y es que la política, la dirección política, porque la política no se debe ver como dar un discurso bonito, no, eso no es política. Las políticas son prácticamente estas cuestiones que te van a ayudar a dar ese salto a tus ciudadanos, pero de verdad, que sean altamente productivos, que les pueda ayudar a generar dinero para el beneficio, como decíamos, del flujo circular, ¿verdad? El beneficio del Estado para el Estado, a través del gobierno. Es a través del gobierno, no para el gobierno, no por el gobierno, a través del gobierno para el Estado. Porque el gobierno es el ente administrador público de todos los recursos e ingresos que debe gozar una nación.
en pocas palabras, ¿verdad? Las finanzas suelen formar una parte de mayor relevancia en el modelo político actual. El ingreso, el producto, el sitio, los datos recogidos y el efecto en el modelo económico son solo algunos de los factores a tener en cuenta. La propensión de los gastos como los impuestos completan el diagrama del marco. ¿Qué es el multiplicador en el sector público? Estas son las adquisiciones por parte de un gobierno, que ya lo vimos en el flujo, ¿verdad? Las que provocan el aumento del PIB y finanzan por el aumento del PIB. Toda compra o adquisición del Estado de un producto tiene como consecuencia determinar la mayor o menor producción y empleo. Por consiguiente, el equilibrio de los procesos del ciclo de la economía de sitio dependen de de las compras y las adquisiciones. Ok. Entonces, al final, si vas a comprar, si vos sos el gobierno y vas a hacer una compra, es para aumentar el PIB, para aumentar los empleos, para aumentar el movimiento circulante del dinero en tu país. Como lo hacen todos los países, ¿verdad? ¿O no? Otra pregunta reflexiva que vamos a dejar para más tarde. Esas respuestas me las van a dar más tarde. No, de hecho, si nosotros nos vamos a revisar cómo realmente se están haciendo las compras, las adquisiciones en los estados, y no solamente en el estado de Nicaragua, sino en los estados a nivel centroamericano, en los estados a nivel latinoamericano, en los niveles, digamos, de continente. O sea, nos vamos a dar cuenta que ahí hay muchas respuestas que pueden solventar las necesidades que tienen los países, que tienen las regiones, que tienen los continentes. A veces nos estamos peleando, digamos, a niveles internacionales con otros países cuando si esa inversión la hiciéramos para solventar esos problemas que se están generando, entonces ahí lo resolvemos todo. Pero muchas veces entre gobiernos están invirtiendo y están desgastando la economía del país en vez de invertirla en el Producto Interno Bruto, en vez de invertirla en empleo, en vez de invertirla en cuestiones sociales. Eso apaciguaría muchas asperezas y ayudaría a ser altamente productivo porque cambiaría la mentalidad de la gente. Entonces, hay que hacer una revisión constante también de lo que es realmente el equilibrio con gastos de gobierno y con los impuestos no proporcionales. El Estado puede elegir el nivel de producción que desee. Entonces, el PIB lo controla el Estado de gobierno. Teniendo en cuenta los datos recogidos y la comparativa con otros periodos. Viendo los antecedentes, viendo lo que está archivado ahí. Viendo la toma de decisiones que se hicieron también anteriormente. Pero obviamente ya sabemos que hay periodos que se vinieron dando de años anteriores que no se les dio seguimiento. Quizá había un proyecto que era muy importante y ese fue el gobierno pasado, ahorita es un nuevo gobierno, rompemos, quemamos o archivamos ese documento para nunca más. Y entonces se pueden perder incluso relaciones importantes con otros países por no tomar en cuenta quizá esas proyecciones.
es que en algún momento del gobierno y algún presidente de los que han estado, las decisiones o experiencias que he tenido, que tanto positivas como negativas, no se han tomado en cuenta y que van a plantear. ¿Cómo le vamos? Se puede decir que si vos empezás o querés empezar desde cero, es casi imposible empezar a gobernar bien, porque hay decisiones que se tomaron anteriormente que te pueden afectar en la actualidad. Es como cuando... Desde cero, digo, siempre es importante auxiliarse del periodo pasado. Si quieres empezar bien, porque vos decís, no, este fue en México, Así es. O ver por qué fallaron y no se van a poder. Así es. Entonces, es hacer primeramente, no decir, no, este es un nuevo gobierno, todo está abolido, todo lo demás no funciona. Ya nos dimos cuenta que no, porque si no hubiésemos tenido buenos resultados y venís a cometer los mismos errores. Entonces, no, haces lo que dice Pablo, revisar los antecedentes, hacer una retroalimentación de lo que hiciste correctamente y lo que hiciste mal, porque algo malo tuvo que haber habido ahí y algo bueno se puede rescatar para darle seguimiento. Y este buen proyecto se puede ver y se puede reflejar en que, ok, son buenas intenciones, pero en este caso quizás no había capital. Ahora podemos dedicar este capital para esto, vamos a hacer un nuevo presupuesto, vamos a hacer un presupuesto bien analizado para el siguiente año, tomar en cuenta esto que me parece bien, más todos los proyectos para el siguiente periodo. Pero digamos, si ustedes se fijan, la mayoría de los presidentes de los países toman esa actitud no sana para la población, de querer empezar y derogar todo lo demás. Entonces, probablemente hay proyectos que van a quedar solo con una inversión malgastada, porque a lo mejor fueron proyectos que iniciaron y que no se continuaron, y entonces ese dinero quedó ahí y sin tener provecho. No se le da seguimiento, entonces prácticamente, ok, a donde invertiste felices, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el resultado de esto? Entonces, prácticamente tenés que hacer una buena retroalimentación, como mencionábamos. El equilibrio en la producción. Dicho equilibrio depende de la relación entre la oferta y la demanda de bienes, que son los ingresos. Los datos resultantes tienen que ser iguales para que se cumpla el equilibrio. En la semana pasada vimos un ejemplo, ¿verdad?, de cuando podía ser productivo y miramos cuándo podía ser improductivo. Empezábamos con un menos 200, ingresábamos a un nuevo periodo ya ganando 200 y hubo una estabilidad ahí de ganar 200, ¿verdad? Por porcentaje. Entonces, los datos resultantes tienen que ser iguales para que se cumpla el punto de equilibrio. Los gastos iguales a los ingresos. Me va a dar un punto de equilibrio. O sea, no me va a faltar un Córdoba para poder llegar a una baja, ¿verdad? Ni me va a sobrar un Córdoba para llegar a un superávit. No va a tener ni déficit ni superávit. Entonces, por ejemplo, si vos ganás 400 millones de dólares a nivel de país y gastas 400 millones de dólares a nivel de país de impuestos, entonces, obviamente ahí ya sabes que en algún momento, si hay una baja de producción, te vas a dar cuenta que no vas a tener para solventar los gastos. Un pequeño movimiento, ya $1 menos, es $1 que no vas a poder pagar. Ahora, si vos ganas más, entonces vas a tener
ese, digamos, balance de que, ok, no estoy en el punto cero, estoy un poquito arriba, voy a tratar de subir esa productividad para poder, para pasar del punto de equilibrio. ¿Me va a decir? Ya lo respondiste. Ah, ok. Bien. La relación entre factores económicos. La producción depende de la demanda y la demanda a su vez depende de la renta. Si aumentamos el primer elemento, la demanda, la producción de las empresas será mayor, por tanto aumenta la renta. Ok, a mayor demanda, entonces, mayor renta, mayores ingresos. Disminuye la demanda, disminuye la renta. Hablando desde el punto de equilibrio, aumenta, digamos, la renta, significa que vamos a sobrepasar el punto de equilibrio. Baja la renta, podemos estar por debajo del punto de equilibrio y eso es un superávit. No nos conviene. No nos conviene. A nadie le conviene estar en el punto de equilibrio, pero hay momentos en que deseáramos alcanzar el punto de equilibrio cuando estamos en saldos rojos, por ejemplo. Pero la idea no es estar ahí, es sobrepasar el punto de equilibrio, porque eso, lo que sobrepasa el punto de equilibrio es la utilidad. Ya eso es lo que te da la rentabilidad. Sobrepasas del punto de equilibrio. El impuesto proporcional. ¿Qué es un impuesto proporcional? Es un tributo, es un impuesto, un tributo que se debe pagar al Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos por parte de personas físicas y jurídicas para pagar los servicios públicos y diversos gastos del Estado, y también para contribuir con la hacienda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en nuestro caso. Un impuesto proporcional es un tipo de impuesto cuya tasa impositiva es siempre igual. No varía en función de que la base imponible que se debe tributar aumente o disminuya. Este impuesto no diferencia entre personas con mejores o peores beneficios económicos. Es siempre constante, sea cual sea la situación del sujeto que se debe liquidar un impuesto proporcional. Por ejemplo, un tipo de impuesto que no varía independientemente de tus gastos, de tus ingresos, de tu salario, es el impuesto del IVA, ¿verdad? El 15% para todo el mundo. Si aumenta el 16%, el 16% para todo el mundo. Baja o suba, no importa cuánto ganes. Ay, es que yo gano menos del salario mínimo. Ah, bueno, entonces eso es ilegal, no puedo ganar menos del salario mínimo. Entonces, sí, pero bueno, gano el salario mínimo y ese impuesto está muy caro para mí, deberían quitármelo. Entonces, pero no. Ese impuesto ya es un tributo que debes pagar, sí o sí. Que compré un casco, ¿ok? El precio más el 15% de IVA. Y así. Bien. Miremos entonces el equilibrio en la economía de un país con sector externo. Tenemos ahí también un ciclo, si lo podemos notar, donde juegan todos estos componentes en un país. Primeramente, era creo que tu pregunta iba por acá. Acá lo tenemos aquí bien, ya graficado, caricaturesco aquí, mira. El ingreso igual a los gastos es el equilibrio presupuestario, es un punto de equilibrio.
Ingreso igual a tus gastos. No ganás, no perdés. Estás en punto de equilibrio. Ingresos mayores que los gastos. Esto es superávit público. Porque los ingresos son mayores, no me preocupo por mis gastos porque yo estoy obteniendo, digamos, una ganancia. Pero el déficit público es gastos mayores que los ingresos. No me conviene. Mira cómo pongo la cara. No me conviene. A ninguna empresa, a ninguna persona. Pasándolo a la familia, por ejemplo, ganamos 6.000 Córdoba, gastamos 7.000. ¿Y de dónde saca esos 1.000? Bueno, pues lo fiado en la venta. Por ejemplo, los créditos que tengo, los préstamos que hago. Ah, ya entiendo. Entonces, está en déficit, porque está gastando más de lo que está ganando. Gano 10.000 y gasto 6.000. Ah, ok. Tengo 4.000 de ganancia. Tengo 4.000 a mi favor. Entonces tengo un superávit. Gano 6.000, gasto 6.000. Tengo un punto de equilibrio. Pero ya sé que no voy a comprar nada más porque yo salgo en cero. Gano y gasto, gano y gasto. En el caso de las empresas, producen, yo consumo todo mi salario y las empresas se siguen manteniendo y probablemente, dependiendo del segmento, del sector, las empresas también estén en un punto de equilibrio y el país a lo mejor está en un punto de equilibrio porque es prácticamente una cadena. Entonces, si hay solvencia entre los ciudadanos, significa que en el país hay solvencia, que así está la economía del país, que así está la economía de las empresas. Porque no es posible que todos los ciudadanos, o en su mayoría, el 80% de la ciudadanía, tenga un déficit y que las empresas y el gobierno tengan un superávit, pero elevadísimo. A menos que... ¿Ah? A menos que existan otros factores, ¿verdad? Que habría que estudiar. Bien. Reflexión para más tarde. Bien. Pago por los factores de producción. Están los hogares, los gastos de consumo, la producción. Aquí tenemos los impuestos que entran al gobierno, del gobierno al gasto del gobierno y luego también igualmente parte a la producción. Aquí tenemos las importaciones, aquí a nivel mundial, luego las exportaciones entran a niveles productivos y también juega un papel importante entre el gobierno, porque a los gobiernos les interesa el PIB y las exportaciones. Eso ya creo que lo habíamos dejado claro, ¿verdad? PIB y exportaciones es lo que le interesa al gobierno, que existan a niveles altos. Observaciones del efecto del gobierno en economía. Equilibrio del gasto del gobierno. En el caso de una política fiscal de presupuesto balanceado, donde el gasto del gobierno es igual a la recaudación de impuestos, gasto igual a impuestos, lo representamos por la T, el equilibrio aumenta dólar por dólar la cantidad del gasto del gobierno. En nuestro ejemplo, el gasto del gobierno es 20 millones de dólares. El equilibrio aumentó en 20 millones, de 470 a 490 millones.
Cuando el gobierno lleva a cabo una política fiscal de presupuesto balanceado, inyecta en la economía el gasto del gobierno y por otro lado hay una sangría vía el aumento de los impuestos. Y esa sangría es 20 millones en este caso. Una sangría es como un espacio, ¿verdad? ¿Se comprende esa parte? La política fiscal es una disciplina de la política económica. Está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles del gasto e ingresos mediante variables como impuestos y el gasto público para mantener el nivel de la estabilidad en los países. Ya esto lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que es el gobierno prácticamente el ente regulador de los impuestos. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos, los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Y ahí miramos la política fiscal, controla la inflación, administra el gasto público e ingresos, interviene en el endeudamiento, vela por la estabilidad económica y fiscaliza el desempleo y el pago de los impuestos. ¿Para qué? Para todo esto. Para que todo esto esté, digamos, chequeado, controlado, fiscaliza, mejor dicho. La inflación, cuando la inflación está más allá de lo que corresponde, pues lógicamente entran regulaciones y entran también auditorías para revisar qué está sucediendo con la demanda versus los precios, para revisar también a las empresas, porque recordemos que no solamente es el gobierno como tal, sino que también está, por ejemplo, el COSEP, en el caso de Nicaragua, que son todas las empresas, la cooperativa, ¿verdad? La corporación de empresas, mejor dicho, o la comisión de empresas privadas. Está también la Cámara de Comercio, que también es un ente regulador, que trabaja tanto con las empresas como con las aduanas, ¿verdad? Entonces, precisamente es necesario fiscalizar, que es prácticamente revisar, auditar, estar encima, estar sobre todos esos movimientos, revisando la importancia que tiene cada uno. Bien, miremos el presupuesto público. Es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. Es el plan contable elaborado por el gobierno de una nación en el que se estiman los ingresos y gastos en función de las políticas que se vayan a llevar a cabo a medio o largo plazo. Bien, ya decíamos, en nuestro caso es anualmente que se hace un presupuesto público, un presupuesto general de la República o un PGR. Es la base para la estructuración de un sistema contable gubernamental. Recordemos que habíamos hablado de la contabilidad nacional, que es prácticamente la misma contabilidad, lo único que a nivel macro, para revisar gastos e ingresos, ¿verdad?, de un país. Y lógicamente ahí entran en juego todos los gastos, las inversiones, las exportaciones, las importaciones, etc. La configuración
de las cuentas contables debe ser compatibles con las clasificaciones presupuestarias para lograr la adecuada interrelación entre el proceso fiscal y la contabilidad, para así analizar el comportamiento de los ingresos y los egresos. Prácticamente, por eso mencionaba, es una auditoría que conocemos en contabilidad, ¿verdad? Normal, contabilidad general. Es un plan financiero y de acción programada que facilita la coordinación de las actividades del gobierno, buscando la eficiencia económica, estableciendo los controles adecuados fiscales. Y para finalizar, explica las distintas razones que justifican la participación del Estado en la economía a través del diálogo en la clase y la plataforma educativa, y un estudio de casos que servirá para el desarrollo profesional. O sea, ustedes van a buscar un caso que puede estar realizado o no, donde ustedes puedan explicar estas razones que justifican la participación del Estado en la economía, y también van a, de hecho pueden hasta exponerlo en la próxima clase. Los que están en línea también pueden exponerlo porque están en línea. Simplemente les comparto la pantalla y listo, todos podamos participar al respecto. Bueno, muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Pero no nos podemos ir todavía, ¿verdad? Hay un video aquí que les quisiera compartir. Yo creo que dijo muchas gracias y en línea se fueron. Hay un video aquí. Es un video largo. Bueno, yo estaba viendo un video aún más largo de Milton Friedman. Este no es largo, ¿o sí? Sí. Fue una entrevista que le hicieron a él muy interesante. Sí, este es el video que les compartí, que está bien largo. Es una entrevista que él está haciendo a un presidente. Es interesante porque prácticamente están jugando como el gato y el ratón. Él le sale al encuentro, él le contesta y el otro, y está muy buena, pero es de hace muchos años. Desde la Universidad de Chicago. Los aquí presentes con Podemos ver por lo menos unos 10 minutos, ¿les parece? O menos, para que nos vayamos puntual. Quiero terminar sufrido el peso de uno de los grandes males de nuestro tiempo. La inflación, aumento de precios, mayor desempleo, trayendo como consecuencia la disminución de ingresos de la gente. Ninguno de nosotros es ajeno a este problema. Milton Friedman lo ha estudiado por muchos años y está convencido que no se ocurre. Lo que veremos ahora. Libre para elegir. Opinión personal de... ¿Cómo curar la inflación? La Sierra Nevada de California y es 1000 pies sobre el nivel del mar. En invierno, las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero. En verano, el lugar se sofoca por lo enrarecido del aire de la montaña. Y aún así, aquí se creó el pueblo de Bonnie. En su auge, Bonnie estaba lleno de prostitutas, borrachos y jugadores. Parte de la florida historia del oeste norteamericano. Hace un siglo, este era un pueblo de 10.000 habitantes. ¿Qué les trajo aquí? El oro. Si este fuera polvo de oro verdadero, la gente se lo estaría arrebatando. Una serie de descubrimientos de oro a través del oeste trajo aquí a gente de todo el mundo, a toda clase de gente. Vinieron aquí solamente con un solo propósito: enriquecerse pronto.
rápidamente, pero mientras tanto, edificaron ciudades, pueblos, en lugares donde nadie habría pensado edificar una ciudad bajo otras circunstancias. El oro edificó estas ciudades, y cuando el oro se agotó, las ciudades se derrumbaron, se convirtieron en ciudades fantasmas. Mucha de la gente que vino aquí acabó de la misma forma que comenzó, quebrada y feliz, pero muchos se enriquecieron. Para ellos, el oro fue una riqueza efectiva, pero no fue para el mundo en conjunto. La gente no podía comer el oro, no podía usar el oro, no podía vivir en casas hechas de oro. Como existía el oro, tenían que pagar un poco más de oro para comprar bienes y servicios. El precio de las cosas subió en términos de oro. Todo subió a un costo tremendo, sacrificando vidas. La gente estaba debajo de las entrañas de la tierra. ¿Qué sucedió con ese oro? Eventualmente, y por último, fue transportado a lugares distantes solo para ser nuevamente enterrado en el suelo. Esta vez, en las bóvedas de los bancos a través de todo el mundo. Casi no existe cosa que no haya sido usada en vez de dinero. Sal de roca en Etiopía, anillos de bronce en África Occidental, conchas de porcelana en Uganda, aún un cañón de juguete. Cualquier cosa puede usarse como dinero. Dinero de cocodrilo humana que absurdo, ¿de verdad? La minoría de la población de Oklahoma puede reconocer estas plantas como la materia prima para la fabricación de sus cigarrillos. Pero los primeros días de las colonias, mucho antes de que se establecieran los Estados Unidos, esto era dinero. Era el dinero ordinario en Virginia, Maryland y las Carolinas. Era usado para toda clase de cosas. La legislatura votó que podía usarse legalmente para pagar impuestos. Se usaba para comprar comida, ropa y viviendas. En realidad, una de las cosas más interesantes era ver a los propios muchachos de esa época agarrar 50 kilos de tabaco a los muelles para pagar los costos del pasaje de las hermosas señoritas que habían venido desde Inglaterra para hacer sus novias. Y ya que sabe bien cómo ese dinero tiene tendencias a crecer, a que se reproduzca más y más, y eso fue lo que ocurrió con este tabaco. A medida que se producía más tabaco, había más dinero, y como siempre llega el dinero, suben los precios y la inflación. La realidad al final del proceso, los precios subieron 40 veces en términos del tabaco. Con relación al inicio del proceso, y como ocurre siempre que hay inflación, la gente reclamó. Y como siempre, la legislatura trató de hacer algo, y como siempre, con muy poco éxito. Así que prohibió cierta clase de gente plantar tabaco. Trató de reducir la cantidad. Está muy interesante. Muy interesante, pero ya no les quiero quitar más tiempo. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden revisar en su plataforma porque ahí está. Así que lo comentamos en la próxima clase, ¿les parece? A mí me interesó, yo pasé ahí casi todo el tiempo, lo único que después también ya me tenía que ir al trabajo, entonces, del trabajo, entonces ya ni modo. Pero sí está muy interesante todo. ¿Ah? También, ya lo convertí en dinero también. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima. Pueden desconectarse. Bueno.